¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a ver otro tipo de energía que es se llama trabajo mecánico y que está referido a las fuerzas que están aplicadas en un objeto. Los otros tipos de energía que vimos eran tipos de energía desde el punto de vista de la velocidad, o sea, teníamos que tener como dato la velocidad, o teníamos que tener como dato una altura, ¿no? Ahora, ese mismo tipo de energías se pueden llegar a calcular si tenemos como dato la fuerza aplicada en el objeto y el desplazamiento que realizó el objeto, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden calcular de un objeto que cae la energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial que tiene en determinado momento, ¿no? Bueno, de la misma manera se puede llegar a calcular la energía a través del trabajo, o sea, a través de la fuerza que está aplicada, por ejemplo, en el caso de una energía potencial, o sea, en el caso de una caída, la única fuerza que tendríamos aplicada, disminuyendo la del aire, ¿no? Sería la del peso. Entonces podemos calcular, conociendo el peso y conociendo el desplazamiento que realizó el objeto, podemos calcular la energía, o sea, el trabajo que realizó esa fuerza, o sea, que vendría a ser la energía que desarrolla esa fuerza peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, la expresión trabajo, vamos a poner una T, lo pueden encontrar como T o como L de Laborum o como W de Word. A mí me gusta la T porque es trabajo, ¿no? Entonces, sería la fuerza aplicada por D, que vendría a ser el vector de desplazamiento, y tenemos también, o sea, el ángulo en el que se aplica la fuerza esta, en el que está aplicada la fuerza a la cual le quiero calcular el trabajo, el ángulo que forma entre esta fuerza y el vector de desplazamiento, por el coseno del ángulo. No se preocupen por el coseno, porque el coseno es una función trigonométrica. No sé si habrán visto en matemática una función trigonométrica, funciones trigonométricas, pero para hacerla corta, o sea, son funciones que son relaciones en realidad que relacionan dos lados de un triángulo y el ángulo que está en el medio. Vendría a ser, por ejemplo, una cosa así. Si yo tengo un triángulo rectángulo y tengo el ángulo alfa acá, entonces este sería el lado adyacente y esta sería la hipotenusa del triángulo, ¿sí? A este lado se llama adyacente porque está al ladito del ángulo, por eso se le llama adyacente. Y bueno, y si vieron trigonométricas, a este se le llamaba opuesto. Pero como estamos viendo solamente el coseno, bueno, vendría a ser así la relación. El coseno del ángulo, el coseno de alfa, va a ser igual al adyacente, o sea, a lo que mide este lado, sobre lo que mide la hipotenusa, ¿sí? Vendría a ser esta relación del adyacente y de la hipotenusa. Esa relación que hay de división entre el adyacente y la hipotenusa va a ser igual al coseno del ángulo. Que obviamente esto, el coseno del ángulo, es un número, ¿sí? Al igual que esto, si esto es un lado que mide, supónganse, no sé, 2 centímetros, y este es otro lado que mide 3 centímetros,
Entonces imagínense que acá se resuelve poniendo 2 centímetros sobre 3 centímetros, ¿sí? ¿Y esto qué me da? Me va a dar un número porque centímetro con centímetro se me va. ¿Y qué me queda? Me queda un número, ¿sí? Entonces, pero esto es para que se ubiquen más o menos matemáticamente de qué estoy hablando, ¿sí? No es que van a hacer esto. Nada de esto van a hacer, ¿sí? Esto lo va a calcular la calculadora. La calculadora tiene acá una teclita, no sé si se ve, es el coseno, esta tecla que está ahí. Y nada, le van a poner coseno y cuánto vale el ángulo entre la fuerza y el vector de desplazamiento. O sea, porque tanto la fuerza como el vector de desplazamiento son vectores, ¿sí? Entonces el ángulo entre dos vectores, o sea, entre dos vectores, esto si quieren le podemos hacer flechas y se transforman en vectores, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, esto es trabajo mecánico, esto va a ser la fuerza. Ojo que en un ejercicio podemos tener no solamente una única fuerza en un objeto, puede haber varias fuerzas, ¿sí? Aplicadas en ese objeto, en ese momento. Pero yo puedo calcularle el trabajo a cada una de esas fuerzas, ¿sí? A cada una de esas fuerzas. Y si quiero un trabajo total de todas las fuerzas que están aplicadas, tendré que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que están aplicadas en ese momento, en el objeto, y sumarlas a todas, ¿sí? Hacer una sumatoria de trabajos para obtener el trabajo total. Entonces, fuerza, este es el desplazamiento, siempre hago lo mismo, desplazamiento, y este alfa es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Esto quiere decir que son dos vectores, ¿sí? Tanto la fuerza como el desplazamiento, cuando le pongo flechita arriba, quiere decir, de hecho son magnitudes vectoriales, tanto la fuerza, el desplazamiento, aceleración, velocidad, que lo vimos al principio, son magnitudes vectoriales. Nada, se le pone una flechita para indicar que son vectores, o sea, es el ángulo entre este vector y este vector. Ahora después lo vamos a entender mejor cuando dé un ejemplo. Entonces, trabajo, la fuerza ¿en qué la voy a medir? En Newton, porque es en lo que se mide la fuerza en MKS. El desplazamiento ¿en qué lo voy a medir? En metros, ¿sí? Porque obviamente la medida del vector desplazamiento es la longitud, y la longitud la mido en metros, ¿sí? Y el trabajo entonces me va a quedar que lo voy a medir en Joule, ¿sí? Que es la unidad de energía en MKS. MKS, recuerdo, metro, kilogramo, segundo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la expresión. Y, por ejemplo, qué sé yo, tengo una pelota, ¿sí? Que está sobre una superficie. Y bueno, en esta pelota, en este momento tengo aplicadas, por ejemplo, la fuerza peso, ¿sí? Hacia abajo. La fuerza normal, que va a ser igual que la del peso, ¿por qué? Porque está apoyada, ¿no? O sea, siempre para objetos apoyados, si no leen la clase 3, siempre en objetos apoyados aparece la fuerza normal que va hacia arriba, en el sentido opuesto al peso y del mismo tamaño, ¿sí? O sea, la misma intensidad. Y después tengo, supónganse, una fuerza hacia adelante, que es con la que se está moviendo la pelota, ¿no?
Entonces, bueno, acá tengo tres fuerzas. Yo sí, me dicen calcular el trabajo mecánico del ejercicio. Bueno, me tienen que decir el trabajo mecánico de qué fuerza, o si es que hay varias fuerzas aplicadas, o tendré que calcular el trabajo mecánico de todas las fuerzas aplicadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, y se desplazó porque si no, se desplazó de acá para acá. Supónganse que el desplazamiento es de 2 metros. Supónganse que la fuerza, el peso es de, vamos a poner 3 newton. Y la fuerza F es de 5 newton. ¿Está? Entonces tenemos todos estos datos. Y bueno, con todos estos datos puedo calcular ya el trabajo de cada una de las fuerzas. El ángulo lo tengo también, porque fíjense en que el vector de desplazamiento va en sentido hacia la derecha, ¿sí? Perpendicular, paralelo al piso. Entonces ya tengo el vector de desplazamiento también y el ángulo. Fíjense en que el ángulo entre la normal y el vector de desplazamiento, ¿de cuánto es? De 90, ¿sí? Voy a hacer un dibujo acá aparte por las dudas de que no se vea, pero acá tengo la normal. Acá tengo la fuerza F y acá tengo el vector, el peso. Entonces, voy a dibujar esto acá. Este es el vector de desplazamiento. ¿Qué ángulo tengo entre esto y esto? 90, ¿sí? El ángulo que tengo entre... Voy a dibujar el vector de desplazamiento acá superponiéndolo a la fuerza F, para que se vea bien. ¿Qué ángulo tengo? 0. No vale nada el ángulo, ¿sí? Porque están superpuestos. Y después, sí, dibujo el ángulo acá, o sea, acá entre el vector de desplazamiento y el peso, ¿qué ángulo tengo? También de 90, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos todos los datos. Entonces, por ejemplo, voy a poner así, voy a escribir el trabajo de la fuerza peso, porque se lo estoy calculando al peso, va a ser, ¿qué fuerza voy a tener que poner? Y le estoy calculando el trabajo a la fuerza peso. Entonces voy a tener que poner el peso. El peso que tengo es de 3 newton. Voy a poner 3 newton por el desplazamiento, dice la fórmula. A ver, voy a hacer un remarco. Ahí está. Por el desplazamiento. ¿Por qué voy a tener que poner? Por 2 metros. Después, el trabajo, perdón, por el coseno del ángulo. Esto le voy a sacar bueno, lo borro esto. Cualquier cosa lo copian, si a alguien le interesa esto, me preguntan. Bueno, ahí está, porque si no, no me entra nada. Coseno del ángulo, el coseno del ángulo. El ángulo entre la fuerza peso y el vector de desplazamiento. Entre esto y esto tengo un ángulo de 90. Entonces, 90 grados, ¿sí? Ustedes en la calculadora le ponen 90 y ya. No vamos a trabajar con hexagesimales. Sexagesimal, digo. Entonces, acá empezamos. 2 por 3, 6. ¿6 qué? Joule, obviamente, porque Newton metro, dijimos Newton metro, Joule. O sea que Joule, por el coseno de 90. Y acá le mando a la calculadora 90, coseno 90. Me da 0, ¿sí? Entonces, por 0, esto me va a dar un trabajo de 0. ¿0 qué? Joule. Después, el trabajo de la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? Dijimos que la fuerza normal tiene que tener la misma intensidad que el peso. O sea que va a valer 3 newton también. Por 2 metros también, porque se está desplazando 2 metros. Por el coseno de 90. El coseno de 90
el coseno de 90 es... perdón, ¿por el coseno de qué ángulo digo? El coseno de... También el ángulo que tengo es de 90. Entonces tenemos 2 por 3, 6 de nuevo, joules por 0, me queda un trabajo de 0. No hay energía, no hay energía. O sea, estas dos fuerzas no realizan energía, no tienen energía. No realizan energía en cuanto al desplazamiento, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto, este dato de 0? Que no contribuye con la energía, ¿sí? No aporta energía estas dos fuerzas en relación al desplazamiento. Y después tenemos el trabajo de F, que es 5 newton por 2 metros por el coseno de qué ángulo. Bueno, tenemos un ángulo de 0 acá. Dijimos que estaban superpuestos. 0 grados, acá no va por, Entonces, tenemos 10 joule por el coseno de 0, que de nuevo, si meto en la calculadora coseno de 0 me da 90. Me da 1, perdón, que 90. 1. Entonces, por 1 me quedan 10 joule. ¿Sí? Quiere decir que esta fuerza sí está aportando energía. ¿Sí? Esta fuerza es la que está aportando energía. Y es la que me desarrolla justamente energía cinética, por ejemplo. Gracias a esta fuerza tengo que el objeto se mueve, que tiene energía cinética. ¿Se entiende? Bueno.